bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda y en el video de hoy vamos a ver cómo hacer esta gallina. En el video anterior hemos hecho el gallo y hoy vamos a hacer la gallina. La gallina tiene alrededor de 15 centímetros de la altura, está realizada con el mismo hilo que el gallo. Es un hilo del algodón, del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 3 milímetros o 3 milímetros y medio y un ganchillo de 3 milímetros. La cresta y el pico hice con un ganchillo de 2 milímetros y medio. El hilo es un poquito más fino. Vamos a necesitar también relleno sintético, alambre moldeable para la cola. El alambre que he utilizado tiene 0,5 milímetros y una bola de poliespan de 8 centímetros del diámetro. Pero en vez de la bola también podemos utilizar el mismo relleno que para el cuello. Para la gallina también necesitamos alrededor de 50 gramos del hilo. Primero vamos a hacer las alas. Formamos el primer punto. Hacemos 16 puntos de cadeneta. Vamos a trabajar sobre la cadeneta y empezamos en el segundo punto, contando desde el ganchillo. Tejemos 15 puntos bajos, un punto bajo en cada punto de la cadeneta. Después de hacer los 15 puntos bajos, hacemos 3 cadenetas y 2 puntos altos en el mismo sitio donde tenemos el último punto bajo. Aquí hacemos 2 puntos altos. Giramos la labor, vamos a trabajar por el otro lado de la cadeneta, el extremo llevamos junto con la vuelta para esconderlo. Y aquí hacemos 2 puntos altos, pero por separado. Un punto alto y otro punto alto. Ahora 8 puntos doble altos. Echamos 2 hebras al ganchillo. Hacemos un punto doble alto. Ya tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un aumento de puntos altos. Un punto medio alto. Un punto bajo. Un punto deslizado. Y cerramos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto de esta vuelta. En el primer punto por el otro lado. Un punto deslizado, un punto de cadeneta para asegurar y cortamos el hilo. Cerramos el punto, enhebramos una aguja y el hilo escondemos dentro de la vuelta.
Hacemos otra pieza igual que esta. Y para las alas vamos a hacer otras 2 plumas un poquito más grandes que estas. Hacemos 18 puntos de cadeneta. Formamos el primer punto y hacemos 1, 2, 3, 4, 18 puntos de cadeneta. Ahora vamos a trabajar sobre la cadeneta. Empezamos en el segundo punto contando desde el ganchillo y hacemos un punto bajo en cada punto de la cadeneta. Tenemos que hacer 17 puntos bajos. Ahora hacemos 3 cadenetas y 2 puntos altos en el mismo sitio donde tenemos el último punto bajo. Giramos la labor, vamos a trabajar por el otro lado de la cadeneta. Primero hacemos 2 puntos altos por separado. Echamos 2 hebras y hacemos un punto doble alto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 puntos doble altos. Ahora un aumento de puntos altos. Un aumento simple. Son 2 puntos altos en el mismo punto. Un punto medio alto. Un punto bajo. Un punto deslizado. Y cerramos la vuelta con un punto deslizado. Hacemos un punto de cadeneta. Cortamos el hilo, cerramos el punto, enhebramos una aguja y el hilo escondemos dentro de la vuelta, igual que antes. Tenemos dos plumas un poquito más grandes y 2 plumas un poquito más pequeñas. Vamos a colocar una pluma de cada tamaño a cada lado. Ahora vamos a ver cómo hacer la cola. Formamos el primer punto, hacemos 10 puntos de cadeneta, colocamos un alambre junto con la vuelta. El alambre doblado tiene que tener alrededor de 2 centímetros más que las cadenetas. Colocamos uno de los extremos, subimos un punto de cadeneta. Vamos a trabajar sobre la cadeneta. Primero hacemos 10 puntos bajos. Cogemos el hilo por debajo del alambre y cerramos el punto por encima del alambre.
En el último punto de la cadeneta hacemos otro punto bajo, doblamos el alambre, giramos la labor, el extremo llevamos junto con la vuelta y en el último punto de la cadeneta, en el mismo donde ya tenemos dos puntos bajos, hacemos otros dos puntos bajos. Ahora, dos puntos medio altos por separado. Cinco puntos altos. Un punto medio alto, un punto bajo, vamos a cerrar la vuelta con un punto bajo, dejamos el hilo por delante de los dos alambres y en el primer punto de esta vuelta, que es por el otro lado, hacemos un punto bajo. Y ahora por detrás de los alambres hacemos una cadeneta, cortamos el hilo y lo escondemos dentro de la vuelta. Y después hacemos otras 4 plumas, otras 4 piezas, igual que esta. Aquí ya tenemos las 5 plumas hechas. Ahora vamos a hacer la cabeza y el cuello. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo, hacemos 6 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico. Vamos a trabajar en vueltas espirales sin cerrar la vuelta. Vuelta número 2, empezamos directamente en el punto donde tenemos el marcador, pero al mismo tiempo tenemos que marcar el punto que tenemos en el ganchillo. En la vuelta número 2 hacemos un aumento en cada punto de la vuelta anterior. Tenemos un punto y otro punto en el mismo sitio. Un aumento. Dos aumentos. Tres aumentos. Cuatro aumentos. 5 aumentos y 6 aumentos. Hemos aumentado 6 puntos, así que ahora tenemos 12 puntos. La vuelta terminamos en el punto anterior al marcador. Así que en el punto donde tenemos el marcador vamos a empezar vuelta número 3. Sacamos el marcador, volvemos a marcar el punto que tenemos en el ganchillo y en la vuelta número 3 el motivo que repetimos 6 veces es un punto bajo y un aumento. Un punto bajo y un aumento de puntos bajos. Un punto y un aumento.
deberíamos tener 18 puntos bajos. Vamos a tejer 3 vueltas sin aumentar, que son vueltas número 4, número 5 y número 6. En cada vuelta tenemos que tejer 18 puntos bajos. Vuelta número 7. El motivo que vamos a repetir 3 veces es 4 puntos bajos y una disminución. Cuatro puntos bajos. Para hacer una disminución, cogemos la mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. Repetimos 4 puntos bajos. Y una disminución. Repetimos una vez más. Cuatro puntos bajos. Una disminución. Deberíamos tener 15 puntos bajos. En la vuelta número 8 también vamos a disminuir 3 puntos. El motivo que vamos a repetir 3 veces es 3 puntos bajos y una disminución. Tres puntos bajos y disminuimos un punto. Repetimos. Hemos disminuido 3 puntos, así que ahora deberíamos tener 12 puntos bajos. Vamos a tejer una vuelta sin menguar, sin disminuir. Es vuelta número 9, así que en esta vuelta deberíamos tejer 12 puntos bajos. Vuelta número 10. En esta vuelta vamos a aumentar 3 puntos. El motivo que repetimos 3 veces es 3 puntos bajos y un aumento. Tres puntos bajos y 2 puntos bajos en el mismo punto. Repetimos. 3 puntos bajos, un aumento. Tres puntos bajos. Un aumento. Hemos aumentado 3 puntos, así que ahora deberíamos tener 15 puntos. Vuelta número 11, también aumentamos 3 puntos. El motivo que repetimos 3 veces es 4 puntos y un aumento. El aumento de esta vuelta nos coincide con el aumento de la vuelta anterior. Repetimos 4 puntos. Un aumento. Repetimos 4 puntos. Un aumento. Hemos aumentado 3 puntos, así que ahora deberíamos tener 18 puntos. Vuelta número 12, también aumentamos 3 puntos. El motivo que repetimos 3 veces es 5 puntos bajos y un aumento.
5 puntos bajos, un aumento, el aumento nos coincide con los aumentos de las vueltas anteriores. Repetimos el mismo motivo de 5 puntos bajos y un aumento, otras 2 veces más. Aumentamos 3 puntos, así que después de hacer esta vuelta deberíamos tener 21 puntos. En la vuelta número 7 también aumentamos 3 puntos, el motivo que repetimos 3 veces es 6 puntos bajos y un aumento. Seis puntos bajos, un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta, que es otras 2 veces más. Aumentamos 3 puntos, así que deberíamos tener 24 puntos. Vuelta número 14 es la última vuelta con los aumentos. El motivo que vamos a repetir 3 veces es 7 puntos bajos y un aumento. También aumentamos 3 puntos. Así que después de hacer esta vuelta deberíamos tener 27 puntos. Hacemos 7 puntos bajos. Y un aumento. Aquí el aumento también nos coincide con los aumentos de las vueltas anteriores. Repetimos el motivo de 7 puntos bajos y un aumento otras 2 veces más. Hasta ahora tenemos 14 vueltas y 27 puntos bajos. Vamos a tejer 2 vueltas más sin aumentar, que es vuelta número 15 y número 16. En cada vuelta tenemos que tejer 27 puntos bajos. Después de hacer la última vuelta, hacemos un punto deslizado, una cadeneta, cortamos el hilo, dejamos el hilo bastante largo, lo vamos a utilizar para coser la cabeza al cuerpo. Y cerramos el punto. Vamos a ver cómo hacer el pico. Formamos el primer punto. Hacemos 3 cadenetas. Sobre la cadeneta vamos a hacer primero un punto bajo, lo hacemos en el segundo punto contando desde el ganchillo y en el siguiente punto hacemos un punto medio alto. Cuatro cadenetas. Sobre la cadeneta primero hacemos un punto bajo en el segundo punto contando desde el ganchillo y ahora 2 puntos medio altos por separado, 1 y 2. Hacemos un punto de cadeneta para asegurar y cortamos el hilo un poco largo. Cerramos el punto. Dejamos la parte del derecho, el lado derecho fuera y aquí hacemos un nudo. Vamos a hacer la cresta. Formamos el primer punto. Hacemos 8 puntos de cadeneta. Sobre la cadeneta vamos a hacer 7 puntos bajos. Empezamos en el segundo punto contando desde el ganchillo. Giramos la labor, subimos 3 cadenetas,
y hacemos un punto deslizado. Repetimos 3 cadenetas y un punto deslizado. Repetimos 3 cadenetas, un punto deslizado, 3 cadenetas, un punto deslizado, 3 cadenetas, un punto deslizado, 3 cadenetas y en el último punto un punto deslizado. Hacemos una cadeneta para asegurar, cortamos el hilo un poco largo. Ahora vamos a hacer la barbilla. Formamos el primer punto. Tres cadenetas, un punto medio alto en el primer punto de la cadeneta, un punto medio alto, 2 cadenetas y un punto deslizado en el mismo sitio donde hemos hecho el punto medio alto. 4 cadenetas, un punto medio alto en la tercera cadeneta contando desde el ganchillo, un punto medio alto, 2 cadenetas y un punto deslizado en el mismo sitio donde el punto medio alto. Una cadeneta para asegurar y cortamos el hilo un poco largo. Cerramos el punto. Aquí tenemos las barbillas. Primero vamos a coser el pico. Entonces enhebramos una aguja. El pico cosemos con la parte que tiene un punto más hacia arriba y la parte más pequeña se queda abajo. El pico vamos a coser entre la cuarta y la quinta vuelta.
Rellenamos un poquito la cabeza. Ahora vamos a ver cómo hacer el cuerpo. Formamos el primer punto. Hacemos 36 puntos de cadeneta. Cerramos las cadenetas en redondo. En el primer punto hacemos un punto deslizado. Esta parte vamos a trabajar en vueltas cerradas. Todas las vueltas vamos a cerrar con un punto deslizado y empezar con un punto de cadeneta. Subimos un punto de cadeneta para empezar la vuelta número 1. Marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y hacemos un punto bajo en cada punto de la cadeneta. Tenemos que tejer 36 puntos bajos. El primer punto bajo hacemos en el mismo sitio donde hemos cerrado las cadenetas. Continuamos de esta manera hasta tejer 36 puntos, hasta rellenar todas las cadenetas. Hacemos 36 puntos de cadeneta, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a colocar el marcador y hacemos una vuelta más de 36 puntos bajos. Un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Después de tejer 36 puntos, también saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Vuelta número 3, subimos un punto de cadeneta, volvemos a colocar el marcador. En esta vuelta vamos a disminuir 6 puntos. El motivo que repetimos 6 veces es 4 puntos bajos y un menguado o una disminución. Cuatro puntos bajos. Para disminuir un punto, cogemos la mitad del punto, la mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. Repetimos 4 puntos bajos, cuatro y una disminución. Repetimos 4 puntos bajos, una disminución. Repetimos. Cuatro, una disminución. Seguimos. 4 puntos bajos, una disminución. 4 puntos bajos. Y una disminución. Saltamos el punto deslizado,
y cerramos la vuelta. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a colocar el marcador. En la vuelta número 4 también vamos a disminuir 6 puntos. El motivo que vamos a repetir 6 veces es 3 puntos bajos y una disminución. Ahora mismo deberíamos tener 30 puntos bajos. Entonces, el motivo de 3 puntos bajos y una disminución, repetimos 6 veces. 3 puntos, una disminución, 3 puntos, una disminución, y repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta, así que al terminar la vuelta deberíamos tener 24 puntos. Vuelta número 5, subimos un punto de cadeneta. El motivo que vamos a repetir 6 veces es 2 puntos bajos y una disminución. Dos puntos bajos, una disminución, 2 puntos bajos, una disminución. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. En esta vuelta también disminuimos 6 puntos, así que al terminar la vuelta deberíamos tener 18 puntos. Hasta ahora tenemos 5 vueltas y 18 puntos bajos. Ahora vamos a tejer 2 vueltas sin aumentar, sin disminuir, así que en cada vuelta tenemos que tejer 18 puntos bajos. Son vuelta número 6 y número 7. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto y tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior, que son 18 puntos bajos, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Ahora vuelta número 8, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. En esta vuelta vamos a aumentar 6 puntos. El motivo que repetimos 6 veces es 2 puntos bajos y un aumento. El primer punto tejemos siempre en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Dos puntos bajos y un aumento. Repetimos, 2 puntos bajos, un aumento, el mismo motivo de 2 puntos bajos y un aumento, repetimos otras 4 veces más, que es durante toda la vuelta. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Vuelta número 9. El motivo que repetimos 6 veces es 3 puntos bajos y un aumento. El aumento de esta vuelta nos coincide con el aumento de la vuelta anterior. Repetimos 3 puntos bajos y un aumento. En esta vuelta también aumentamos 6 puntos. Después de tejer esta vuelta deberíamos tener 30 puntos. Vuelta número 10. El motivo que vamos a repetir 6 veces es 4 puntos bajos y un aumento. El aumento nos coincide con los aumentos de las vueltas anteriores. Repetimos el mismo motivo de 4 puntos bajos y un aumento otras 5 veces más, que es durante toda la vuelta. Aumentamos 6 puntos en esta vuelta, deberíamos tener 36 puntos. Vuelta número 11. El motivo que vamos a repetir 6 veces es 5 puntos bajos y un aumento. Cinco puntos bajos, un aumento y repetimos el motivo otras 5 veces más, que es durante toda la vuelta. Saltamos el punto deslizado
y cerramos la vuelta. Aumentamos 6 puntos, así que al terminar la vuelta deberíamos tener 42 puntos. Vuelta número 12. El motivo que repetimos 6 veces es 6 puntos bajos y un aumento. Seis puntos bajos, un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. Aumentamos 6 puntos, así que al terminar la vuelta deberíamos tener 48 puntos. Vuelta número 13. Todavía nos quedan 2 vueltas, esta y la siguiente, de los aumentos. En la vuelta número 13 vamos a aumentar también 6 puntos. El motivo que repetimos 6 veces es 7 puntos bajos y un aumento. Siete puntos bajos y un aumento. Repetimos el mismo motivo otras 5 veces más, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Como aumentamos 6 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 54 puntos bajos. La última vuelta de los aumentos, vuelta número 14. El motivo que repetimos 6 veces es 8 puntos bajos y un aumento. 8 puntos bajos, un aumento. Los aumentos nos coinciden en todas las vueltas de los aumentos. Repetimos la misma serie, el mismo motivo de 8 puntos bajos y un aumento, otras 5 veces más, que es durante toda la vuelta. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Deberíamos tener 60 puntos bajos. Tenemos 14 vueltas y 60 puntos bajos. Ahora vamos a tejer 7 vueltas sin aumentar. 7 vueltas de 60 puntos bajos. Todas las vueltas empezamos con un punto de cadeneta, luego tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Tenemos que tejer 60 puntos bajos. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. El marcador colocamos después de hacer la cadeneta. Así tenemos que tejer 7 vueltas. Hacemos las 7 vueltas, dejamos de momento el ganchillo, ahora colocamos la bola de poliespan dentro, hacemos una señal y ahora cortamos la bola. La bola podemos cortar con un cúter o con un cuchillo bien afilado. Y lo mismo tenemos que hacer en la parte de abajo. De la parte que nos sobró de la bola, cortamos un trocito, que hacemos lo mismo. Primero colocamos la parte dentro, hacemos una marca y luego recortamos la bola. Ahora vamos a hacer una tapa para esta parte, para tapar el poliespan. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto, hacemos 8 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico.
cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a colocar el marcador. En la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto bajo de la vuelta anterior. Tenemos que hacer 8 aumentos seguidos. Saltamos el punto deslizado, cerramos la vuelta, subimos un punto de cadeneta, volvemos a colocar el marcador. En la vuelta número 3, el motivo que vamos a repetir 8 veces es un punto bajo y un aumento. Ahora deberíamos tener 16 puntos. Vuelta número 3, un punto, un aumento, un punto, un aumento. Saltamos el punto deslizado, cerramos la vuelta, subimos un punto de cadeneta, volvemos a colocar el marcador. Ahora deberíamos tener 24 puntos bajos. En la vuelta número 4, el motivo que vamos a repetir 8 veces es 2 puntos bajos y un aumento. Cerramos la vuelta. Ahora tenemos 32 puntos bajos. Tenemos que llegar a 36 puntos bajos para tener la misma cantidad con la otra pieza que vamos a unir. Entonces, en la última vuelta vamos a aumentar solamente 4 puntos y la vamos a tejer en punto alto. Subimos 3 puntos de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y el motivo que vamos a repetir en esta vuelta son 7 puntos altos y un aumento. Las 3 cadenetas nos sustituyen el primer punto alto, entonces ya tejemos en el siguiente punto y contamos que tenemos 2 puntos altos. 3, 4, 5, 6, 7 y un aumento. Repetimos 7 puntos altos, y un aumento.
Terminamos con un aumento, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Aquí ya tengo la tapa hecha. Ahora colocamos la tapa junto con la parte de abajo, sacamos el ganchillo y este punto vamos a pasar al otro lado. Ahora subimos un punto de cadeneta, tenemos la misma cantidad de puntos en las dos piezas, vamos a tejer una vuelta en punto bajo. Tenemos que hacer 36 puntos bajos uniendo las dos piezas. Después de hacer la cadeneta marcamos el punto y el primer punto bajo hacemos en el mismo sitio donde hemos pasado el punto, a este lado, y de la pieza que tenemos por detrás, de la tapa, solamente cogemos la mitad del punto. Antes de terminar la vuelta, colocamos el poliespan dentro y continuamos. Tejemos 36 puntos bajos y cerramos la vuelta con un punto deslizado en el punto donde tenemos el marcador. Ahora vamos a hacer otra tapa para la parte de arriba. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto, hacemos 8 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico, cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador, subimos un punto de cadeneta, volvemos a marcar el punto, en la vuelta número 2 hacemos un aumento en cada punto bajo de la vuelta anterior. Tenemos que hacer 8 aumentos seguidos. Cerramos la vuelta, subimos un punto de cadeneta. En la vuelta número 3, el motivo que repetimos 8 veces es un punto y un aumento. Un punto y un aumento.
Repetimos el mismo motivo 8 veces, que es durante toda la vuelta. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Deberíamos tener 24 puntos. En la vuelta número 4 también vamos a aumentar 8 puntos. El motivo que vamos a repetir 8 veces es 2 puntos bajos y un aumento. 2 puntos bajos y un aumento. El aumento nos coincide, de esta vuelta nos coincide con el aumento de la vuelta anterior. Repetimos el motivo de 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta. Cerramos la vuelta con un punto deslizado. Deberíamos tener 32 puntos. En la vuelta número 5, el motivo que repetimos 8 veces es 3 puntos bajos y un aumento. Tres puntos bajos y un aumento. Y repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. Aumentamos 8 puntos, así que al terminar la vuelta deberíamos tener 40 puntos. Vuelta número 6, el motivo que repetimos 8 veces es 4 puntos bajos y un aumento. Cuatro puntos bajos, un aumento. Repetimos el motivo durante toda la vuelta, aumentamos 8 puntos, así que después de hacer esta vuelta deberíamos tener 48 puntos. Vuelta número 7. En esta vuelta también vamos a aumentar 8 puntos. El motivo que repetimos 8 veces es 5 puntos bajos y un aumento. Los aumentos nos coinciden en todas las vueltas. Repetimos el motivo de 5 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta. Aumentamos 8 puntos, así que deberíamos tener 56 puntos al terminar la vuelta. Tenemos 7 vueltas y 54 puntos. En la última vuelta vamos a aumentar solamente 4 puntos para llegar a la misma cantidad de puntos que en la otra pieza. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. El motivo que vamos a repetir 4 veces es 13 puntos bajos y un aumento. Repetimos el motivo de 13 puntos bajos y un aumento otras 3 veces más, que es durante toda la vuelta. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Cerramos la vuelta, hacemos un punto de cadeneta para asegurar y cortamos el hilo. Cerramos el punto. Y ahora lo mismo, colocamos las dos piezas juntas. Deberíamos tener la misma cantidad de puntos en las dos piezas. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto y hacemos lo mismo que antes. Tejemos un punto bajo uniendo las dos piezas. La parte de dentro cogemos solamente la mitad del punto.
Y aquí igual, antes de terminar, colocamos el poliespan dentro y terminamos la vuelta. Aquí ya tenemos el cuerpo. Ahora vamos a coser la cabeza. La parte delantera de la cabeza la dejamos junto con el cuerpo, bien alineada con el cuerpo. Ahora vamos a pegar o coser las alas. Cogemos una pluma de cada tamaño. Con el lado derecho hacia afuera colocamos la pluma más pequeñita, más o menos en la misma línea que el cuello. Y la cosemos o la pegamos. Y ahora la otra pluma, que es un poquito más grande, también la colocamos en la misma línea, un poquito más abajo. Y el otro lado hacemos lo mismo, con el lado derecho hacia afuera, colocamos primero la pluma más pequeñita, y luego la más grande. Y por último colocamos la cola. Y ya tenemos la gallina terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Si todavía no estáis suscritos a mi canal, lo podéis hacer ahora. Así que cada vez que suba un vídeo nuevo os van a llegar las notificaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.